Welcome Home, un barrio alegre, colorido y divertido donde todos sus habitantes conviven en total paz y armonía. O al menos eso es lo que parece, aunque en el fondo este vecindario oculta un horrible secreto. En esta serie de vídeos estaré analizando a los diferentes vecinos que conviven en este lugar. Hoy le toca el turno a Barnaby. Barnaby B. Beagle es el vecino más divertido de Welcome Home. Es holgazán, tontorrón y un bromista que siempre sabe cómo divertirse, para consternación de algunos de los residentes más gruñones. Este enorme Beagle de color azul era el bromista residente que dejó su vida en la granja para mudarse a Home, de la que bromeaba diciendo que era la gran ciudad. Los libros ilustrados señalaban que era un cachorro huérfano que fue adoptado por la gallina que cruzó la carretera, llamada cómicamente Miss Beagle, lo que le sirvió de motivación para ser un animador. Fuentes similares señalan que Barnaby era capaz de realizar una serie de trucos, como hacer malabares, mantener el equilibrio sobre una pelota y sostener objetos grandes con la punta de la nariz. Wally aparecía a menudo junto a él y en las páginas ilustradas se decía varias veces que eran los mejores amigos. Los ejemplos incluían sketches en los que Wally solía pintar a Barnaby en poses tontas o en los que Wally necesitaba aprender algo nuevo. También compartían características como paletas de colores, corazones en las plantas de los pies y atuendos de diseño similar. Muchos de los segmentos de Barnaby se parecían a un stand-up y a menudo eran recibidos con abucheos, aplausos o cosas que le lanzaban sus vecinos. La inicial del segundo nombre de Barnaby solía cambiar de significado. Los guiones antiguos decían que significaba azul, ladrar, morder y amigo. Se supone que todas ellas son incorrectas. En algunos materiales ilustrados, Barnaby aparece con una pipa de tabaco. La marioneta de Barnaby giraba entre una marioneta de mano y una marioneta ambulante, debido a que necesitaban mantenerlo en el mismo plano que sus vecinos, que son mucho más bajos. Se sabe que Barnaby fue quien le enseñó a Wally la nana de Beautiful Dreamer que éste le canta a Home. Puede que esta misma nana se la cantara su madre adoptiva a Barnaby cuando éste era pequeño. Hay fuentes que afirman que Barnaby tiene un lado malévolo o que esconde algo, ya que en el apartado Links de la web es el único personaje al que se le puede cliquear en su GIF, aunque no sucede nada raro al hacerlo. En lo personal, creo que su fuerte amistad con Wally le ha hecho darse cuenta de la manipulación que Home está ejerciendo sobre él, y creo que es el único personaje que puede ayudarle. Existe un arte conceptual en el que podemos ver a Wally manejando los hilos de la marioneta de este Beagle, que se nos presenta muerto, sin cabeza y dejando ver parte de su interior. Partiendo de que esta imagen sea canónica, esto podría representar lo que Wally está haciendo con sus vecinos bajo la manipulación de Home, o puede que literalmente represente que Wally ha matado a Barnaby. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, así como el nombre del siguiente personaje que os gustaría que analizase. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Barnaby. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.